Les habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Y hoy comenzamos hablando del TPS. El 7 de noviembre del 2025, miles de venezolanos perdieron su protección. Solamente un grupo muy pequeño que aplicó a la renovación del TPS desde el 17 de enero hasta el 5 de febrero. Quedaron exentos si recibieron una respuesta y una extensión del TPS. Entonces, lo que tenemos es una situación donde más de 250.000 venezolanos del grupo del 2021 quedaron sin ningún tipo de estatus, y esto nos presenta con bastantes cosas que tenemos que entender como TPSianos en términos de las cosas que podemos hacer para protegernos mejor. Primero, entender lo siguiente. El noveno circuito ha aceptado lo que llamamos nosotros argumentos orales el 12 de enero. Esto implica que el 12 de enero vamos a escuchar de los abogados que están representando a la alianza del TPS, argumentar en frente de un panel de jueces del noveno circuito en California, y en ese momento sabremos si la orden del juez Chen, que le revocaba a la administración de Donald Trump la habilidad de poder cancelar la extensión del TPS de los venezolanos, la orden que se dictó, que fue de alguna manera pausada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a pasar el 12 de enero? Se van a escuchar argumentos de las partes demandantes. El noveno circuito podría fallar a favor de los demandantes, y si eso ocurre, no va a entrar en efecto la orden del noveno circuito. Todavía va a tener que ir a la Corte Suprema para que la Corte Suprema levante la orden que tiene en este momento, que evita que entre en vigor la orden judicial del juez Chen. Entonces, de nuevo, repito, si usted tiene TPS y lo perdió el 7 de noviembre del 2025, usted tiene que, si va a esperar a ver qué pasa con el TPS, tiene que saber que el 12 de enero va a haber una audiencia en el noveno circuito, pero que la decisión del noveno circuito en ese momento no va a reinstaurar automáticamente los derechos de los TPSianos. Todavía los demandantes van a tener que ir a la Corte Suprema para ver si la Corte Suprema, una vez que el noveno circuito dé su fallo, está dispuesta a levantar la orden que impide la entrada en vigor de la orden judicial de juez Chen. ¿Okay? Así que sumamente importante. No creo que vayamos a tener respuesta de la Corte Suprema por lo menos hasta febrero o marzo, quizás más, del año que viene. Esto implica que los TPSianos que en este momento están contando con una resolución rápida del tema del TPS simplemente van a tener que esperar mucho más de lo que muchos asumen. ¿Okay? Entonces, esto es crucial. Hay que empezar a buscar otras medidas. Tenemos que entender que las personas que han estado bajo protección del TPS, que en algún momento metieron un caso de asilo y porque tenían TPS no los refirieron a corte, sino les dieron un NOID que hizo que su caso de asilo terminara allí, y estas personas se quedaron solamente con el TPS. Estas personas en algunas instancias van a poder meter de nuevo su caso de asilo por UCIS. Hay ciertos riesgos que tienes que considerar. Si estás casado, generalmente tu esposa, si vivió cuestiones similares a la tuya, debería quizás ser esta vez la principal. Pero lo más importante aquí es que entendamos que a partir del cambio significativo de circunstancias, que es la pérdida del TPS el 7 de noviembre, usted tiene alrededor de 60 días para poder meter otro remedio. Esto es crucial. ¿Por qué? Porque si usted tiene más de un año en los Estados Unidos y no ha metido un caso de asilo, en teoría, usted no califica para meter un caso de asilo. Sin embargo, si usted ha estado protegido por otro remedio como el TPS y pierde esa protección, se abre una ventana de alrededor de 60 días, es lo que dice la jurisprudencia,
las cortes que han escuchado argumentos en cuanto a qué es un tiempo razonable para saltar a otro remedio, ¿okay? Tiene usted una ventana como de 60 días más o menos para meter un caso de asilo si usted califica para asilo, y esto le va a permitir a usted mantener protección en los Estados Unidos hasta cierto punto. Le va a eventualmente dar la oportunidad a usted de poder meter un permiso de trabajo a los 150 días de ese asilo haber sido recibido. Entonces, de nuevo, es crucial que que hagamos las cosas lo más rápido posible, que tomemos decisiones lo más rápido posible. Cuando nos paralizamos por el miedo, por la ansiedad, generalmente los resultados no tienden a ser tan buenos. Así que es muy, muy importante que empecemos a actuar y entendamos que no es un año a partir de la pérdida del TPS que usted tiene para poder meter un asilo, asumiendo que usted califique para asilo. Tiene 60 días después de haber perdido la última protección, o usted arriesga que se quede sin la oportunidad de poder aplicar un asilo así usted califique para uno. Estas decisiones que se van a estar tomando en los próximos 60 días son cruciales, ya que no va a ser sino hasta después de 60 días que vamos a tener una idea clara de si vamos a ver una reinstauración de los derechos de los tepecianos o no, cosa que a estas alturas del partido, a pesar de lo que quizás muchos pensaron y anunciaron con pompa, la posibilidad de que verdaderamente vayamos a tener una oportunidad de reinstaurar el TPS, cada día se vuelve más distante. Esto, de nuevo, cualquier cosa puede pasar. No creemos que vamos a perder en el noveno circuito, pero lamentablemente eso no va a reinstaurar automáticamente las protecciones. Así que en este momento usted tiene que empezar a pensar en un plan B, porque de otra manera pues, se arriesga a quedarse sin ningún tipo de protección en los Estados Unidos. La próxima noticia tiene que ver con las redadas migratorias que están afectando, según los estudios, el rendimiento escolar, incluso con los niños ciudadanos que están viendo con preocupación a sus compañeritos, a los padres de sus compañeros, siendo arrestados en plena luz del día mientras están en sus trabajos en construcción, están en sus trabajos en restaurantes, están en sus trabajos como vendedores. Esto ha creado una sensación de inestabilidad por parte de muchísimos niños, sobre todo niños hispanos, que viven en comunidades que en este momento están siendo decimadas por estas redadas migratorias. Trump, a pesar de las pérdidas en las elecciones de gobernadores, donde los demócratas arrasaron en casi todas las carreras que corrieron, todavía sigue defendiendo las redadas de ICE y dice que no ha ido lo suficientemente lejos. Esto parece ficción, pero no lo es. El presidente de los Estados Unidos está tan desconectado de la realidad que, a pesar de sufrir derrotas garrafales en las elecciones, donde claramente los Estados Unidos le está diciendo, los ciudadanos estadounidenses le están diciendo, te fuiste muy lejos, esto no nos representas. En un partido de NFL recientemente muchísimas personas protestaron cuando empezó a hablar, empezaron a hacerle burla. Así que definitivamente este hombre está tan desconectado de la realidad, se rodea tanto de personas que lo idolatran y le dicen lo increíble que es, que por lo que veo no tiene ni la más mínima idea de lo que el pueblo norteamericano verdaderamente siente acerca de él. Entonces, esta idea de que él se pueda lanzar por un tercer término, que es lo que se está en este momento socializando, es una de esas quizás signos de que tienes una persona en la presidencia de los Estados Unidos completamente desconectada de la realidad. Así que esto es bien importante. 250 000 de venezolanos están ahora expuestos a ser deportados, según las noticias. Esto es un poco lo que estamos hablando del TPS, que en el mejor de los casos no van a poder
reganar sus derechos de tepecianos o sus protecciones de tepecianos por lo menos hasta febrero o marzo del año que viene. En el mejor de los casos y en el peor de los casos no van a volver a tener esa protección. El miedo que se vive en 26 Federal Plaza, el edificio migratorio de Nueva York, ha sido descrito por muchísimos reporteros de noticias. Las imágenes hablan por sí mismas. Madres y padres siendo separados de sus hijos en una corte de inmigración cuando estaban tratando de hacer lo correcto, aparecerse a testificar en sus casos de asilo. Pero esta es la nueva realidad, sobre todo en las ciudades santuarios, las ciudades gobernadas por demócratas que la administración de Donald Trump les ha hecho una guerra donde estamos viendo este tipo de redadas por todos lados. UCIS exigirá pagos electrónicos para las solicitudes a partir de muy pronto. Están en este momento trabajando en un sistema para permitir que se puedan hacer absolutamente todos los pagos de manera electrónica. La primera pregunta que tenemos hoy, TPS venció el 7 de noviembre, ¿hasta cuándo tengo tiempo para solicitar asilo u otro tipo de alivio migratorio? Eso ya lo hablamos, tiene 60 días a partir del 7 de noviembre. De otra manera, corres el riesgo de que no puedas ya calificar al asilo porque la excepción que estás utilizando a la regla del año no te extiende el tiempo para aplicar por un año, te lo extiende por 60 días, así que cuidado con eso. Juan Carlos me pregunta, ¿qué aspectos positivos pueden tener las tensiones políticas entre Estados Unidos y Venezuela en relación con los casos de asilo? ¿Podrías explicarlo en cafecito? Claro que sí. Sí hay una tendencia o han habido acciones por parte del régimen de Nicolás Maduro para identificar a aquellos venezolanos que están regresando a los Estados Unidos, perdón, de los Estados Unidos a Venezuela. Se les está tratando de manera diferente. Algunos reportes parecieran indicar que hay cierto nivel de sospecha por parte del régimen hacia los venezolanos que están retornando, especialmente si han tenido mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Entonces, esto sin duda no va a hacer que una persona simplemente pueda argumentar eso nada más y ya ganar un caso de asilo, pero sin duda puede ser relevante para el análisis que un abogado utilice, para los argumentos que un abogado utilice para pedir esta protección. Entonces, a pesar de que no es solo eso lo que va a hacer que califiques para asilo, el hecho de que el gobierno venezolano esté tratando a los venezolanos que retornan a Venezuela de manera diferente, que los esté poniendo en listas, que quizás los esté excluyendo de algunas oportunidades por miedo a que estas personas vengan a infiltrarse en el gobierno venezolano o en la economía venezolana para poder sabotearla. De nuevo, esto es un poco probable que un venezolano que regrese a Venezuela va con esas intenciones, pero esta es un poco la paranoia del régimen de Maduro que ve con preocupación los esfuerzos de Washington de removerlo del poder. A una compañera de trabajo, después de aprobarle el asilo, la llamaron a una nueva entrevista y tuvo que asistir con sus hijos. Le dijeron que recibiría una respuesta después. ¿Podrías explicarnos por qué sucede esto? Si usted pidió la residencia, muy probablemente la van a llamar para que usted pueda argumentar o testificar en su entrevista de residencia cuando usted está dejando de tener asilo y ya pidiendo un ajuste de estatus. Yo no sé cuál es la situación de su compañera de trabajo, pero es poco probable que si usted ya le dieron asilo, que usted sea llamada de vuelta para otra entrevista cuando usted ya se le concedió el remedio. Ahora, si esa persona está siendo investigada por fraude o se encontró evidencia en su paquete que quizás creó un paralegal, que había sido encontrada también en otras aplicaciones, esto pudiera ser el signo de que están investigándola y que pudieran quitarle el asilo si ellos encuentran que hubo algún tipo, que se presentaron pruebas que no eran legítimas, si ella está asociada o su nombre está asociada con alguno de los casos de paralegales o abogados que cometieron fraude, si se encontró su nombre en la base de datos. Por eso es que usted debería tener mucho cuidado con asociarse con personas que no son abogadas, porque en muchísimas instancias, si
les llega a caer una redada que se está volviendo cada día más común, usted podría terminar en una lista de nombres de personas que fueron asesoradas por estas personas, que muchas veces en algunas instancias vemos que producen o manufacturan evidencia para corroborar algunos de los casos de asilo de sus clientes, algo que puede a usted costarle absolutamente todo en los Estados Unidos. Abogado, vi una noticia sobre la detención de una beneficiaria derivada de asilo de sus padres. ¿Podría aclarar hasta qué punto están protegidos los hijos incluidos en un asilo y cuáles son sus derechos? Los hijos, los beneficiarios de un caso de asilo, sin duda están protegidos, pero si usted entró por frontera, su nivel de protección es menor. En este momento, cuando están arrestando a muchísimas personas cuando se presentan en sus entrevistas con ICE, que eran entrevistas anuales, que ahora se han vuelto aún más frecuentes, sin duda, sea usted el principal o el beneficiario de un caso de asilo, si usted entró por frontera, es mucho más vulnerable a ser arrestado. Si usted entró no por frontera, pero perdió su caso de asilo en UCIS y ahora fue referido a una corte, de nuevo, usted tiene mayor vulnerabilidad a ser detenido y que se le obligue a pelear su caso en corte desde adentro de un centro de detención, que quizás una persona que todavía está esperando su entrevista. La próxima pregunta: recibí mi green card por matrimonio hace unas semanas, pero también me llegó una carta para pagar $100 por un asilo pendiente. Ya envié una solicitud para cerrar este caso, pero no sé si llegó al destino correcto. ¿Debo pagar igual o esperar respuesta? Eso es un tema suyo. Yo, hasta que no tenga usted una residencia permanente, porque cuando usted generalmente se casa, usted tiene una residencia condicional. Quizás sea prudente mantener su caso activo, a menos de que usted de verdad no tenga un caso para nada bien fundamentado. Usted tiene que hablar con un abogado probablemente para que le pueda asesorar y le pueda analizar bien su situación. Abogado, en mi caso de asilo con UCIS cambió de a la espera de entrevista a pendiente. ¿Qué significa este cambio? Todavía no me ha llegado el permiso de trabajo. Si usted tiene que estar pendiente, si se ha cambiado de dirección, muchas veces esto pudiera implicar que usted se le envió una fecha para que se apareciera una entrevista, y si usted no se apareció, esto puede generar un abandono del caso de asilo. No sé cuál es su situación específica, así que quizás sería prudente que usted hable con un abogado para que se estudie con detenimiento lo que le pasó a usted. Así que esto es un poco la situación. Aquí Auto Amarte me pregunta: los venezolanos sufren del síndrome de Estocolmo, por eso valoro a este abogado. Todos se montaron en hacer dinero y decir a los individuos lo que les encanta escuchar, falso positivismo. Sí, gracias por ese comentario. Sin duda, yo siento que es más los venezolanos, yo creo que es los seres humanos en general, tendemos a querer tener esperanza. El problema es que la esperanza no puede nacer, la fe en el futuro no puede nacer de simplemente humo, ¿okay? Tiene que nacer, como tú bien lo dices, de un realismo que te permita tomar decisiones acertadas cuando te permites la posibilidad de asumir que no todo va a salir, que no todas las estrellas se van a alinear y que tú tienes que tener un plan B, un plan C. Creo que cuando empezamos a como un mantra, ¿okay? A simplemente empezarle a decirle a las personas que simplemente piensen positivo, que tengan confianza, que el TPS está aquí para quedarse, y cuando simplemente estamos, creo que, evadiendo un poquito la realidad de lo que la historia nos ha demostrado. Yo creo que un buen abogado lee patrones y va a decir lo que ve, sea popular o no. Y esta es su función, ¿verdad? Si verdaderamente te tomas tu función en serio, no estás aquí necesariamente ni para ser pájaro de mal agüero, pero tampoco para ser un polillana que empieza a celebrar cosas que sabe posiblemente no van a ocurrir solamente por recibir likes. Entonces, es sumamente importante. Gracias por ese comentario, lo aprecio mucho. Cuídense muchísimo, esto es lo que nos da chance de cubrir hoy. Y Dios mediante, nos vemos mañana. Un gran abrazo, hasta luego. Chao, chao.